Hola, buenas tardes amigos, ¿qué tal estáis? Agradecer vuestra presencia una tarde más con nosotros, en la que puede ser que sea el último webinar por temas periódicos, por estar ya los cines abiertos. Probablemente tengamos alguno más y os avisaremos con tiempo en caso de que hayan otros directores o películas que tengamos que promocionar y estar en compañía de todos vosotros será un verdadero placer. Agradecer a Vedado Campo Feijó, a Fernando Franco, a Oroneta Audiovisual por darnos soporte técnico desde nuestro departamento de marketing, socios de Cine Club LIS, socios LIS y a todo el público en general, a los empleados de todos los cines, los cuales estamos deseando, hemos abierto ya, con las mejores garantías el cine. Agradecimiento de la colaboración y participación en demás cines del territorio nacional, los cines Alcázar de Plasencia, Aficine Illes Balears, desde la región de Murcia el circuito Neocine, Cines Ortega y Avenida de Palencia, Cines Estrella de Ávila, Portugalete y Vizcaya los cines Bayonti, en Vitoria los cines Florida, el circuito de Guecho, Durango, Calahorra, Puente Genil y Arcos de la Frontera, circuito Areto, desde Donosti el grupo SADE, en Madrid y Barcelona el circuito Renoir y Madrid y Barcelona los cines Verdi también. Bueno, la mecánica para los que no conocéis este tipo de webinars es, bueno, tenéis un chat donde podéis poner los comentarios que consideréis, hay una parte de preguntas que podéis elevar la pregunta al director, la más votada se la pasaremos al moderador o organizador, que soy yo, y bueno, una parte de encuestas que os pediría que atendieseis para coger termómetro. Os paso a presentar a Veda. Veda, pues Veda do Campo tiene películas basadas en sus orígenes, en sus guiones, han sido nominadas al Oscar, ganando el Goya, ganando premios en festivales de clase A, premios de la crítica, etcétera. Ha dirigido actores de la talla de Tim Roth, Peter Fields, Aitana Sánchez Gijón, Ana Belén, Arianda Gil, Marlene Alterio, Darío Grandinetti, Irene Visedo, Carlos Hipólito, Ginés García. Ha sido un guionista y director de 10 largometrajes, entre ellos El marido perfecto, Los amores de Kafka, Quererme, Amores locos, Francisco, el padre Jorge y La maldición del guapo. Fue productor ejecutivo de Disney y la productora Non-Stop en una serie de 13 capítulos para Telecinco Mediaset. Fue guionista, director, productor ejecutivo de una serie para el BBVA. Bueno, de Fernando Franco, los que no lo conocéis, es crítico de cine, fundador y director técnico del Festival Internacional Premios Tirán desde 1997 hasta 2009. Más de 500 artículos de cine en Diario Levante, periódico líder en la Comunidad Valenciana, y desde 2006 coordina en Radio Levante FM todos los viernes un programa de radio dedicado al séptimo arte. Para sus medios ha entrevistado a Claude Chabrol, Costa Gabras, los hermanos Dardenne y a los oscarizados Fernando Trueba, José Luis Garci y Juan José Campanella. Actualmente presenta y modera las sesiones de Cine Club LIS y bueno, pues nada, voy a dar paso ya a nuestro buen amigo Veda y a Fernando. Veda, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con todos nosotros. Fernando, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a ustedes. Todo un honor, un placer, una verdadera oportunidad. Quería tener este privilegio de poder hablar con Veda do Campo desde hace muchos años, hace ya más de 5 años que vi Amores locos, que era todo una vocación de relatar lo que es el delirio del amor, y la vi varias veces tratando de encontrarme con el director que contaba esto, algo tan difícil, una excelente obra sobre lo que es la pasión. Por sintetizar, diría, hay una frase de Méndez Prat que decía que para amar solo hace falta uno, y este era el núcleo, ¿no? de una historia maravillosa en el Museo del Prado de una mujer enamorada. Y luego pues me encontré con una gran sorpresa, que volvió a sonar la palabra de Veda do Campo Feijó, que era Francisco el padre Jorge. Yo había visto mucho cine, muy preocupado siempre por esa gran institución que tiene 1.000 millones de seguidores, creyentes, y que es la Iglesia, y siempre había visto películas que habían sido pues muy numerosas, como puede ser La sandalia del pescador o La misión, que habla de un jesuita. Y cuando vi por primera vez Francisco, me quedé verdaderamente sorprendido porque era todo un desafío.
primero, retratar a un personaje que no se deja retratar, que está encerrado en sí mismo, a pesar de que es público. Y segundo, la complejidad de ese personaje que dentro de lo que era la iglesia y las dificultades para llegar a ser el máximo pontífice, eran relatadas con precisión de cirujano. Y me quedé siempre con esa impresión de poder, incluso intenté llamar por teléfono a Beda do Campo, lo que pasa que en ese momento era difícil. Así que muchas gracias, Beda, por estar delante de estas cámaras, de poder hablar de tu cine, tu nueva película. Felicitaciones por el cine que haces muchos guiones, eres un director guionista, que es una difícil actividad, ser bivalente, narrar la historia primero en el papel y luego llevarla a la pantalla. Y gracias por estar con nosotros y vamos a hablar de tu película actual. ¿Te parece? Sí, sí, gracias a ustedes por difundir. Bueno, en esta película, cuando la he visto, lo primero que he visto es a un gran actor. Es un actor que aquí tiene millones de espectadores. Es actor tardío, porque llega a estar delante de las pantallas pasado ya la mitad de los 30. Él había estudiado Derecho, pero luego se abandona su vocación de jurista y se hace actor. Y entonces, Doctor Mateo es una serie que se hace en varios años, se va renovando, y va trayendo un público fundamentalmente femenino, pero también con varones, ¿no? Es un personaje que intriga porque deja su vocación de médico en una gran ciudad para irse a una pequeña. ¿Cómo conseguiste convencer a Gonzalo de Castro para que hiciera este personaje, que es un personaje también muy atractivo, que es seductor, pero es un seductor que tiene un pasado detrás que parece ser que quiere olvidar? ¿Cómo le presentaste tu personaje y qué te dijo Gonzalo cuando vio el guión, la historia? Cuéntanos un poco de este primer encuentro. Bueno, siempre tú haces un paso previo, que es enviarle el guión al representante. Yo se lo envié y entonces enseguida Gonzalo quiso encontrarse, nos encontramos en un bar famoso en Madrid, el Comercial, y estaba enloquecido, porque además el personaje de él, ese truán simpático que hace dos personajes, porque hace de padre y de un falso tío, estuvo en la historia, estuvo preso en Argentina por ser un estafador. Y bueno, y Gonzalo es un fanático de Buenos Aires, ha viajado muchas veces, fue pareja de Natalia Berrecchi. Claro, y entonces me encantó, no tuve que hacer ningún esfuerzo, estaba enloquecido por hacer este personaje. Y bueno, su personaje es un hombre con muchas facetas, se puede mirar desde distintas perspectivas. Por un lado es padre, ¿no? Él tiene un pasado que quiere olvidar, pero él es padre, tiene un hijo adulto que es Juan Grandinetti, y lo que pasa es que su hijo no quiere saber nada de él, y esto es muy doloroso para él, ¿no? Es una especie de dolor que ya algunos terapeutas han situado como el síndrome del nido vacío. Tu hijo no quiere saber nada de ti, y tu nido en un momento dado es como una especie de celda, y él está en esa situación. Y los caprichos de la vida llevan a que su hijo quiera recurrir a él, porque le han robado y entonces necesita el consejo de un hombre que sepa de estos trámites. La historia nos habla de personajes límite, personajes muy ambiciosos, personajes que les gusta el dinero fácil, están al borde de la ley. ¿Cómo te planteas desarrollarlo esto en Madrid y con personajes de Argentina? Hay una especie de dos mundos, ¿no? Un mundo donde ha pasado todo y un mundo donde se va a producir todo. Es una hermosa historia, ¿no? Es una historia complejísima de amores, de pasiones, de emociones y de aspiraciones no encontradas. Bueno, yo lo que me planteé primero es narrar una historia en paso de comedia, o sea, que siempre tuviera ese tono de comedia que yo llamaría refinada, no comedia gruesa, de chiste fácil, sino donde tú te ríes por los obstáculos que van enfrentando los personajes.
Cuando el personaje se enfrenta a un obstáculo y fracasa, tú te sonríes. Y después me gustaba que tuviera algunos temas importantes. Todo padre, como Gonzalo, muy mal padre en una época, que abandona al hijo y a la mujer, todo padre quiere tener un hijo, y todo hijo, por muy mal padre que haya tenido, quiere recuperar a su padre, y eso está en el fondo de la historia, ¿no? Que los dos, sin saberlo, de manera un poco inconsciente, se quieren recuperar. Y después hay una trama de una estafa, todas de personajes, como dijiste tú, que bordean con elegancia y con disimulo y mintiendo, es una especie de picaresca, bordean la delincuencia, ¿no? O sea, no tienen ningún problema en blanquear dinero con joyas, etcétera, etcétera. En los matrimonios que ves, que son el de Carlos Hipólito y Cayetana Guillén Cuervo, es una sociedad más que un matrimonio. En fin, creo que además era imposible para Gonzalo poder hacer un gran trabajo si no estaba rodeado de grandísimos actores. Y entonces están estos dos que te mencioné, que son grandísimos. Está Ginés García Millán, que es un actor deslumbrante. Está Malena Alterio. Está el hijo de Grandinetti, que es un joven de gran talento argentino. Y claro, todos esos personajes que en realidad parten de esa famosa, como tú sabes, Fernando, de esa famosa regla de la ficción que le da más atractivo a los personajes. Ninguno es lo que parece. Sí. Eso es un poco la característica. Ninguno es lo que parece. Todos ocultan algo, todos tienen gran capacidad para mentir, gran capacidad para disfrazar la verdad. Y el padre, en realidad, quiere recuperar al hijo, pero es como tiene el instinto del tigre. Cuando ve que el hijo puede ser un puente para hacer la estafa de su vida, pues esa naturaleza de estafador, esa necesidad que todo el mundo tiene de sentirse vivo, de adrenalina, le hace olvidar el objetivo principal. Bueno, tú en la película nosotros vemos paisajes, estamos viendo paisajes. La película se inicia en el barrio de Chueca, que es un lugar más antiguo. Hay otros escenarios, como el que aparece en el tráiler, que es ese lugar, esa sala de las columnas, donde alguien canta, pero canta una canción sublime que habla de las pasiones y de los dolores. Tú escoges los lugares que van acompañando. Ahora vemos el Palacio Real en el fondo. Escoge los lugares que van entronizando o van marcando a los personajes en su momento difícil, en su pasión. Y es Cayetana Guillén Cuervo quien nos sorprende, porque Cayetana es una persona que efectivamente viene de familia de actores, es una actriz precoz, pero lleva más de 20 años con un programa de televisión de alta audiencia aquí, alrededor del cine español, y todos la situamos más como una presentadora de buen cine, ¿no? Y de repente contigo vuelve a una gran película, nos trae un personaje atractivo, seductor, nos haría realizar un crimen por lo que es ella, y parece que ella no lo hace porque necesite el dinero, sentirse cerca de los delincuentes, sino que hay algo, es una personalidad también difícil la de Cayetana, ¿no? ¿Cómo le contaste el personaje a Cayetana y la convenciste que hiciera esta película de aventuras? Bueno, cuando tú escribes, se supone que un guionista debería escribir para actores, para que los actores tengan algo que actuar. Entonces, eso significa que los actores deben tener un texto, pero también deben tener un subtexto, deben tener un deseo consciente, deben tener un deseo inconsciente. Y entonces el personaje de Cayetana, a pesar de que no es un personaje protagónico, es complejo, porque es como una mujer bipolar, capaz de ser tremendamente seductora y de golpe tener contestaciones que bordean la maleducación. Y además... Perdón, en un momento dado dice, te
te ponen acercarte a los quilombos, y exactamente eso, Sí. ¿no? Y le gusta coquetear con el peligro, y por otra parte tiene un marido que parece que es el que manda, pero en realidad la que manda y la que está detrás de todos los negocios es ella. La cabeza es Cayetana. Entonces eso es una cosa que está detrás y es muy interesante porque parece que actúa de esas mujeres que en realidad son como una prolongación del marido, y no es todo lo contrario. Después vas descubriendo que la que manda es ella. Sí, sí. Ella manda en la realidad y en las aventuras, ¿no? Es una auténtica desafiante del peligro. Hay otra mujer, una gran actriz, ¿no? Malena Alterio, que su perfil es una mujer fría, objetiva, es responsable de seguridad. Me imagino que también has disfrutado dirigiendo a esta gran actriz, a Malena. Sí, yo tenía ganas de trabajar con ella, es una gran... Bueno, todos los que están ahí son grandes. Yo con Hipólito hice 5 películas, pero digamos, me encontré con Ginés García Millán y me pareció deslumbrante también. Y Malena lo mismo. Y tenía ganas yo de trabajar, que siempre son, salvo series como Homeland, ¿no? Siempre son varones los que hacen la seguridad ¿cómo se llama? Los jefes de seguridad en las películas, ¿no? Y yo tenía ganas de trabajar a alguien que haya sido una militar brillante en el Medio Oriente y por algún motivo, todos tienen algún pasado oscuro, por algún motivo termina como jefa de seguridad del matrimonio joyero que son Carlos Hipólito y Cayetana Guillén Cuervo. Y entonces ella es muy importante, no lo vamos a contar, pero es parte de la trama. De una gran sorpresa que tiene la película antes de terminar. Sí. Y el personaje protagonista, Gonzalo de Castro, que representa a un hombre que no sabemos bien lo que ha pasado, a lo largo de toda la película va avanzando y solo sabemos que tiene un pasado que quiere olvidar y que está medio cerrado porque no se sabe si fue justo o no justo o real lo que ha sucedido, que nosotros intuimos de que está dispuesto a hacer alguna trampa, pero tampoco es un tramposo. Él tiene la vocación de ser un hombre que deja atrás el pasado y es un ilustrado. Él hace citas muy cultas, ¿no? Hay citas que te dejan un poco tratando de descubrir a este personaje. Una de las citas al principio de la película sí te dice, oye, ¿sabes tú que Cervantes estuvo a punto de cambiar su vida y podría no haber escrito el Quijote? Y eso es cierto, pero es una cita muy poco conocida, solamente para aquellos que han hecho grandes investigaciones han llegado a precisar lo que podría haber sucedido. El mundo habría cambiado si no hubiera aparecido el Quijote, ¿no? Y me hizo reflexionar a mí cuando este personaje aparece con esa ilustración. Es importante la ilustración en el cine, es importante que el personaje vaya descubriendo cosas sobre su personalidad y hasta dónde llega. Y la verdad es que muchas veces, por ejemplo, una actividad tan alejada de las citas cultas como puede ser el fútbol, ha dado lugar a citas cultas, ¿no? Es decir, a buscar. Hace pocos días se hizo la mejor jugada en la liga que se está viviendo ahora, se habla de la jugada de Benzema, no sé si tú sigues el fútbol ahora, sí. Y Benzema hace un taconazo y se considera la mejor jugada de la liga. Entonces busco yo las opiniones y me encuentro con un periodista que para hablar de esta jugada cita a Melville, el del Capitán Ahab, y cita a Bukowski, ¿no? Que es un poeta casi maldito. Sí, señor, Charles Bukowski. Charles Bukowski, sí, el que dijo el creador, cruzándose de piernas, pienso que he creado muchos poetas, pero muy poca poesía. Y con eso nos hace pensar que tenemos que tener cierta humildad a la hora del esfuerzo de crear algo, ¿no? Y inmediatamente pensé que efectivamente en Argentina la relación entre las citas, el fútbol y el cine es como una armonía perfecta.
es la oportunidad de poder encontrar una nueva manera de divertirse con el cine y entretenerse con él, ¿no? Como si el barrilete cósmico estuviera flotando sobre nosotros. Y bueno, me pareció muy ilustrado, o muy no solo entretenido, sino un personaje maravilloso, el que haces tú. Este personaje que decimos, en su vida hay un pasado que fue un estafador, pero no, es un hombre que nos entretiene mostrándonos todas las facetas de un hombre rico en pasado, en inteligencia, en conocimiento, en su manera de ver el mundo que vivimos, ¿no? El personaje de Gonzalo de Castro. Es un personaje, imagino que lo has creado tú, absolutamente, fruto de tu propia creación. Lo he creado yo y tú tratas de crearlo. Hay un sistema de intriga que es general en las películas, que es, en esta película es, bueno, este padre y este hijo que son enemigos, especialmente el hijo, se van a reconciliar. La estafa va a llegar a buen puerto, no va a llegar a buen puerto, el hijo se va a enterar y se va a ir todo por una cloaca, pero además al espectador yo creo que le gusta y disfruta mucho con las capas del personaje y los sistemas de intriga de ir averiguando quién es ese personaje. Y eso pasa con Gonzalo de Castro, o sea, estuvo en la cárcel, no lo sabe al principio bien por qué, porque solo cuenta su penuria, pero después te enteras que fracasó, que fue una estafa que fracasó, te enteras que fue un muy mal padre, llevó a su mujer española y a su hijo españolito chiquito a Buenos Aires porque quería hacer una estafa en Buenos Aires, porque consideraba que era ideal esa ciudad. Te vas enterando que sí, que se ve que en la cárcel aprendió algo de artes marciales con un japonés que tenía de compañero, que además le rompe un tímpano, te enteras, y de esa cárcel también viene lo que tú cuentas con tanta precisión, que él lee, y entonces empieza a leer filósofos, lee de historia, aprende lo de Cervantes, y entonces es un personaje que te va siempre, crea su propio sistema de intriga para el espectador, que va diciendo, no, pero ¿cómo tal cosa? Pero ¿cómo esto otro? Y te enteras que componía canciones, esa canción que se escuchó al inicio, se supone que la escribió él y se la dio al hijo para que se haga pasar por compositor. En fin, vas gozando también el espectador con ir descubriendo a los personajes. Y así, en casi todos, yo he tratado de crear un sistema de intriga, de que se van, como la famosa imagen de las capas de una cebolla, que tanto se usó, que vas descubriendo partes de los personajes que no conoces, te das cuenta que Ginés García Millán, su personaje, que es un ex agente del CNI, pero de repente es un tímido con las mujeres, está enamorado de una chica joven, en fin, esa curiosidad del espectador por ir descubriendo cosas, se cumple entonces en lo que es las tramas principales de la película, pero también en las propias personalidades de cada personaje. Es ahí a donde voy con tu cine, que quiero decir con esto que esa complejidad de esos personajes nos lleva a que vayamos más allá de la historia y del entretenimiento, o en todo caso de las distintas propuestas que nos puede hacer, y empezamos a hacernos amigos de esos personajes. Quiero decir, sí. Empiezo yo a sentir empatía, ya me da igual que él haya hecho o no haya hecho lo que llevó a la cárcel, porque además eso no queda claro, ¿no? Tampoco me da igual que sea, de un momento dado, simpatice con una estafa, pero es mi estafador, o en todo caso, es mi personaje. Y eso creo que es la gran virtud de esta historia. Nos acerca a personajes que los conocemos más allá de la misma acción, que es una acción que queda en segundo plano, y empezamos, como cuando nos hacemos nosotros, vinculamos a una estrella del deporte, ¿no? Una estrella del deporte, además, es una persona humana detrás, y empezamos a tener una nueva forma de disfrutar del espectáculo, y en este caso el espectáculo de cine. Tengo que agradecer muchísimo de que hayas acometido esta historia llena de matices, de personajes complejos,
de muchas posibilidades y que uno la puede volver a ver disfrutando de esas nuevas posibilidades que van apareciendo. Bueno, eso que dices es exactamente así. Yo traté de que estos personajes que tienen sus aspectos negativos y sus problemas de todo tipo, personales, y yo traté de lo que tú dijiste, que finalmente te fueran entrañables, que te fueran queribles, quizás porque también tienen ese rasgo que hace querible a las personas y a los personajes que son fracasados y perdedores que no han perdido el sueño de tener un momento de gloria, unos minutos de gloria. No han perdido, ya sea en el caso de Ginés, se refiere a que una chica se enamore de él, en el caso de Gonzalo de Castro se refiere a tener éxito, por fin, una estafa que le salga bien, y cada uno tiene, cada uno tiene su sueño y eso los hace queribles, más allá de, y bueno, y además los defectos, los problemas, los convierten en más humanos y no en personajes planos y que tú finalmente dices, bueno, voy a seguir la intriga principal, a ver si explotan 6 o 7 coches y me olvido de los personajes, porque los personajes no, yo he querido hacer una película, una comedia de personajes que tuvieran algo entrañable, digamos, y que te pudieras, como dijiste, muy bien dijiste, a pesar de que, bueno, estuvo en la cárcel, un estafador, que fue mal padre, pero que le encuentres el punto querible, y el punto querible se lo da es tener unos segundos de gloria que le dé sentido a tu vida, claro, que es una cosa universal, ¿no? Sí, es una película de personajes entrañables que son nuestros personajes y nos divertimos y además abrimos nuestras expectativas con ellos, ¿no? Aprendemos cosas con ellos. Tenemos que pensar de que vas a ser nuestro director favorito. No sé si tienes propósito de hacer más cine, de escribir más, porque tú eres un guionista prolífico, has hecho más de 50 guiones para otros directores y también para ti. Que ¿tienes algo en mente ahora? ¿Estás preparando? Esta desgracia que hemos tenido todos los españoles, pues bueno, a pesar de cómo hablo, porque me crié en Buenos Aires, yo nací en Vigo, a pesar, hemos tenido una desgracia y yo he estado confinado, como hemos estado todos, y he escrito un guión que espero que sea el siguiente proyecto, se llama La Gran Dama. También es una comedia de personajes y después estamos tratando con mi socio de convertir la famosa novela de Cela, La Colmena, en una serie. Esas son las dos cosas en las que he estado trabajando y con gusto y bueno, y que me ha permitido soportar un poco la pesadilla que estaba pasando en todas las ciudades con este coronavirus. Pues es una suerte contar con narradores como tú, que cuando los demás están asustados por lo que llamas tú que hemos pasado, tú sigues trabajando y creando historias y personajes. A ver cuándo podremos tener... Ahora de momento vamos a ver la película esta, ¿no? Que se estrena muy pronto. ¿Cuándo es que vino la fecha de estreno? El 10 de julio. El 10 de julio, ¿eh? Vamos a disfrutarla un par de veces más, que estas películas son como las melodías que las repites y las vuelves a sentir. Y no sé si habrán preguntas, Silvino, para Beda Docampo, y podemos ahora esperar la respuesta, las preguntas y respuestas de los... Pues tenemos algunas preguntas, Beda, tenemos también a gente que esté interesada en participar en este agradable coloquio que nos estáis ofreciendo. Yo la película la pude ver también en un visionado privado que, bueno, no pudo ser en cine, tuvo que ser aquí en mi casa con un link que me facilitó Filmax. Agradecerle a Filmax también el esfuerzo que hizo. La película la disfrutamos mucho mi mujer y yo. Creo que la disfruto más mi mujer que yo en este aspecto, pero yo me lo pasé muy bien también. Y es una película que es muy recomendable y que de verdad que es un placer contar siempre con el creador de la obra, ¿no? Con el director y con todo el grupo de gente que trabaja contigo que de verdad que debe ser... No sé si porque la película mucha
empatía entre todos. No sé si es fácil trabajar con todos estos actores o no está bien decirlo, o cuesta más o cuesta menos, o si te has encontrado con dificultades. Es una pregunta mía, no es una pregunta que está haciendo nadie. Si te has encontrado con dificultades a la hora de rodar con estos actores que son todos tan buenos. No, ha sido un enorme placer trabajar con todos ellos, y la pasé muy bien en el rodaje, ha sido un rodaje donde la pasé extraordinariamente bien, y el único problema es que ese rodaje se produjo en el mes de julio, y con las temperaturas madrileñas que tú conoces, 38, 39, 40 a la sombra. Entonces lo único desagradable fue el calor, lo demás, y había muy bueno, parte del trabajo del director consiste en crear una relación no solo buena mía con los actores, sino de los actores entre sí, y la verdad que fue perfecta. Rodaje muy placentero. ¿Cuántas semanas de rodaje fueron? Nosotros rodamos exactamente 27 días. Caray, muy rápido. Vamos, son 4 semanas. No, fueron 5 semanas y 2 días, la hicimos muy rápidamente, a pesar de que yo iba modificando diálogos del guión todos los días, y la verdad que lo tomaron muy bien eso. Porque claro, los actores mismos los actores mismos por la forma que tienen de interpretar, y vas conociendo a cada uno y vas ajustando esos diálogos. Fuimos muy rápido porque todo funcionó muy bien. Pues todo funcionó muy bien, y entonces al funcionar todo muy bien y al no tener problemas, y al haber una gran relación y todo el mundo disfrutar, se va cortando los plazos. Y la sala de las columnas, ¿tú recuerdas dónde está, dónde se canta? Sí, es una sala que hace recitales de música, y que está en Malasaña, y que está bastante bien. Yo siempre trato, dentro de la posible, de elegir decorados que representen y ayuden. Y los vestuarios también, el color de los vestuarios, la paleta de colores, ayude un poco a entender los personajes y las situaciones, y bueno, a veces no consigues el lugar ideal porque no lo quieren alquilar, o porque está fuera de precio, qué sé yo, pero siempre tratas de hacer un trabajo visual que acompañe a la película. Las columnas estaban mucho, además, esas columnas para... Muy bonito. Bueno, Vera, me pregunta Marijó Atristain que en qué se ha basado para caracterizar al personaje. ¿En qué me he basado? En la imaginación. Perfecto. Nada, Izaskun Garate dice que si la trama está basada en alguna historia real. Entiendo que es un guión propio y que no tiene nada que ver. Está basada en la imaginación, es una historia que no puede decir como algunas películas americanas que dicen estos hechos se basan en hechos reales o en tal libro. Bueno, el caso del Irlandés de Scorsese, la última película, que se basa en un libro que hicieron al personaje, un gran reportaje. No, esto es puro, como le gustaría decir a Fernando, es un hijo puro de la invención, como decía Cervantes. Muy bien. Bueno, tenemos a José Soler, que quiere participar también. Buenas tardes, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No te oímos, José. No te oímos. ¿No? A ver. Lo siento, pero no te oímos. Bueno. Sí, que hacer la pregunta por escrito, ¿no? Sí. Bueno, Encarna Madrid nos dice que le gustaría saber qué diferencias más notables encuentras como director a la hora de rodar en Argentina y en España. Ninguna. Yo he rodado en Praga, he rodado 2 películas en Praga, con técnicos, con un salvo
algún técnico de habla hispana, la mayoría de los técnicos de Praga, rodado en Brujas, he rodado en Roma. Nada, el cine lo que tiene extraordinario es que es un lenguaje democráticamente universal, entonces te entiendes enseguida por supuesto, con la gente de Praga, que había... Se desconecta, ¿no? Sí, parece que se ha quedado congelado. Nada, Sí, disculpar. ahí está. Ahora. Te entiendes en 2 segundos porque son gente de cine. O sea, la gente de cine tiene códigos parecidos, lenguajes parecidos. Un lenguaje común. No hay ninguna diferencia. Realmente no encontré ningún ejercicio en especial, salvo que tienes que sortear el idioma. Y bueno, si un determinado... Yo tenía un director de fotografía cuando trabajé en la película de Tim Roth, que no hablaba inglés, y entonces, bueno, tienes una traductora que habla checoslovaco y te entiendes a través de la traductora, pero lo demás, enseguida que hablas, el tío se da cuenta cómo quieres que se mueva la cámara, qué tipo de luz quiere, bueno, en fin, es absolutamente universal, es un idioma universal. Otra cosa es la burocracia o permisos que necesitas para rodar en cada país, ¿no? Entiendo. Sí, en algunos se te facilitan más, en otros menos, pero en general, en todos lados se sortean esos obstáculos. El cine, digamos, el cine de las películas independientes, no de las grandes producciones americanas, siempre es una carrera de obstáculos, vive sorteando obstáculos. Bueno, vamos a ver si conseguimos meter a José. Hola, José. Nada, seguimos sin oírte. Vamos a tratar de pasar la cuestión como lo has pasado por el chat. Entiendo que es el mismo José Soler. Dice, Veda, soy actor, he trabajado tanto con Ginés en Cuéntame como con Gonzalo en Doctor Mateo. ¿Podría pasarte mi material? Si es así, ¿a dónde? Sí, le das mi correo, Silvino, no hay ningún problema. ¿Sí? Sí. Bueno, pues José, si nos estás escuchando, trataremos de ponernos en contacto contigo vía correo electrónico y te facilitaremos el correo de Veda para que contactes con él. Fíjate qué fácil y qué sencillo. Y sin decir una palabra. Y sin decir una palabra, fíjate, no, muchas gracias a ti, José, no hay problema. Nada, a ver, las localizaciones son todas en Madrid, ¿has rodado íntegramente en Madrid o...? La película es una película madrileña, absolutamente, sí. Sí. ¿Y ahí tema de permisos y eso os dificulta o no hay ningún problema tampoco? Bueno, sí, hay a veces problemas, cosas, en fin, que se podrían mejorar, pero bueno, en todos lados se cuecen habas. Pero ya te digo, yo rodé en Praga, no tuve muchos problemas, pero, no sé, una cortina que pidieron para Amadeus, porque mi productor ejecutivo en El Marido Perfecto fue el productor ejecutivo de Amadeus, de Balmont, y una cortina en Amadeus valía $50.000, y la película que yo estaba haciendo con Tim Roth, toda entera, digamos, con honorario de todo el mundo y todo, vale 1.500.000. O sea, cuando hay mucho dinero, las burocracias se facilitan. Cuando tienen menos dinero, pues así es la vida, digamos, ¿no? Pero estamos acostumbrados a esta carrera de obstáculos y la vas sorteando. Muy bien. Tenemos a Antonio Soria, que aunque creo que no nos ve, sí que nos oye, ¿no? Sí, como siempre os digo que no os veo. Correcto, muy bien. Nada, Antonio, bienvenido. Muchas gracias. Tengo un par de preguntas. Una de ellas, revisando la filmología, las películas que has hecho, hay una de ellas que aparecen como 3 y 4 guionistas. ¿No se compagina eso? No hay ninguna película que yo ya prácticamente que haya hecho con co-guionistas. El último tren, por ejemplo, el último 2002, es un co-guionista. No. Yo lo que hago, te explico, déjame que te cuente, no es que me haya olvidado. Yo lo que hago siempre, desde hace muchos años, es pedir informes
a guionistas de mi confianza. El informe significa que con cada versión del guión, esa persona te manda a unas páginas donde cree detectar determinados problemas, a veces los detecta, a veces no, pero siempre es útil. Entonces yo, en Quiéreme, por ejemplo, para ayudar a los que habían hecho eso, y porque me parece que el cine es una cosa donde hay que ser generoso y no mezquino, en la vida también hay que ser generoso, yo he puesto ahí a los que hicieron los informes de guión como colaboradores. Pero si tú miras en general, por ejemplo, Francisco el Padre Jorge, te vas a encontrar que dice informes al guión. En La Maldición del Guapo dice informes al guión. O sea, yo la única película que hice con co-guionista fue la primera, y eso es muy difícil. Creo que no, es muy difícil. Tendrías que encontrar a alguien, un alias tuyo, los hermanos Cohen, que son hermanos, qué sé yo. Pero si no, siempre alguien tiene que alguien tiene que escribir el guión, y puede ser que haya un colaborador que aporte ideas, qué sé yo, pero es muy difícil. Esa cosa dúo a tres es muy complicada y retrasa mucho, y ¿cómo se llama? Y bueno, los cineastas de cine independiente tratamos de vivir de nuestro trabajo. Entonces, solo y con la gente que te manda informes, pues vas muchísimo más rápido y puedes tratar de que ese proyecto se levante, y si no, sería muy complicado. Así que esa es la explicación. Y la otra pregunta que tenía era, es un tema que me llama mucha atención, es el tema de lo que es la unión de las partes de las películas al montaje. ¿Cómo inviertes mucho tiempo en el montaje y lo supervisas personalmente? Por supuesto. El montaje es una parte, sí, me encanta además. El montaje es algo que conecta muchísimo con el guión, así que me encanta ese trabajo y en realidad te diría, por ejemplo, por tomar el ejemplo de La Maldición del Guapo, que es la película esta que se estrena el 10 de julio, yo rodé sabiendo cómo le iba a montar, ¿no? Ruedo para montar, pero después el montaje te sorprende. Hay cosas que siempre te sorprenden, aunque hayas rodado de una determinada manera, cuando estás rodando ya estás pensando cómo van a encajar esos planos y qué quieres, pero me encanta, es un gran trabajo y bueno, siempre la montadora además tiene cosas para aportar. Sea, si quieres hacer un trabajo solitario, pues te escribes una novela. Y a propósito de lo que dijo Fernando, para ponerle un poco de humor a todo esto, Charles Bukowski, que se inició como poeta, después fue un cuentista bastante aceptable, pero iba a las charlas totalmente borracho, en general. Y entonces había como aquí gente que preguntaba, y un joven esperanzado le preguntó, ¿qué consejo tiene Bukowski para escribir un poema? Y Bukowski lo miró y dijo, no lo hagas. Muy bien. Era un poeta que reflexionaba sobre problemas vitales, sí, claro, aproximándose a la filosofía, y lo curioso de él es que tenía muchos lectores. Fue descubierto tardíamente. Efectivamente, él era un gran bebedor. Él había tenido una infancia difícil, su padre le pegaba, quiso ser periodista y no terminó, y luego empezó a enviar sus poemas a muchos medios y editoriales, nadie le hacía caso, hasta que se encontró con un editorialista que descubrió que ahí había lugar para publicar, y a raíz de esto se dijo que Mercedes se había encontrado con la Benz, porque luego vendió muchísimo y ganó mucho dinero Bukowski, y efectivamente, lo que él había empezado, que era ese hábito de ir con una copa detrás de otra, lo persiguió toda su vida. Yo cuando pienso en él, que era un poeta maldito, pienso en él porque lo que él dijo hirió a muchos poetas de gran rango,
que estaban reconocidos, ¿no? por las academias, y sin embargo era un hombre muy querido por el lector medio que tenía cientos de miles. Y para mí, lo de Maldito lo pienso siempre por esa afición que tú has citado, que siempre es dolorosa, ¿no? Que no pudo abandonar esa afición a, no sé lo que bebía, si era whisky u otra cosa, pero que duda cabe que precipitó un final prematuro. Oye, gasolina 95 bebía. Bueno, Veda, nos dice Victoria Cherkis, aprovecha para felicitarte, aunque dice que llega a más de 35 años tarde, para felicitarte y agradecerte por Camila. Y luego nos te hace unas preguntas, dice, ¿por dónde se empieza a escribir un guión? En su caso, ¿ya tiene los actores o posibles actores en mente a la hora de escribir? ¿De dónde surge la idea? ¿Cuál es el principio de una buena película o de una nueva película? Son muchas preguntas, pero creo que todas van orientadas hacia lo mismo. Bueno, en general, yo he ido variando mi proceso de construcción del relato. O sea, al principio rápidamente me lanzaba a escribir y bueno, y te quedas sin gasolina 95. Ahora no, ahora hago un trabajo de pensar mucho en los personajes, en de qué va el cuentito, o sea, qué estoy contando, ¿no? Porque si tú ves, no sé, las grandes obras, Rey Lear de Shakespeare, ¿no? ¿Qué cuenta Rey Lear? Y en realidad se resume en una frase muy sencilla: la vejez sin sabiduría conduce a la destrucción. Y incluso en las películas comerciales, tremendamente comerciales, del cine americano, podría ser Tootsie, una película, tardaron un tiempo en decidir rodarla porque no les convencía el solo hecho de que trata de un actor que es un maleducado, un prepotente, un pavo real, un machista, que no le gustan los niños, qué sé yo, y que lo único que quiere es que lo reconozcan como actor. Y al final encontraron el cuento completo, que es su transformación en mujer lo hace ser un hombre mejor. Entonces, cuando tienes ese cuento, ese núcleo, lo demás es bastante fácil, empiezas a encontrar los personajes, pero tienes que tener, ¿qué estoy contando? Porque si no, la película finalmente no va para ningún lado. Puede tener escenas buenas, inicios buenos, en fin, pero no, tienes que saber cuál es el rumbo de esa película y, bueno, o de esa serie, ¿no? Evidentemente, si tú haces bueno, los primeros 4 capítulos son extraordinarios de Breaking Bad, después se viene abajo, pero digamos, la serie está contando no solamente un tío que tiene cáncer y decide dejarle dinero a la mujer y hacerse un buen tratamiento oncológico, sino que ahí hay una herida muy profunda. Él fue premio Nobel de joven, después te enteras que tiró esa carrera por la borda, y esa es la herida que tiene. Entonces lo que estás contando también es que él quiere recuperar el premio Nobel. Lo que pasa es que el premio Nobel resulta ser el mejor fabricante de metanfetamina de Estados Unidos. Y entonces, claro, por eso se llama Breaking Bad, que quiere decir malográndote, haciéndote malo. Pero si no tienes el cuento completo, es inútil empezar a escribir con un tío que se desmaya en una gasolinera, sí, porque limpia coches, se desmaya en un lavadero de coches porque tiene un cáncer y eso le va a cambiar la vida. Tienes que tener así le diría a ella que se empieza a hacer algo consistente y que da frutos. Porque si no, después te quedas sin fuelle. Y conforme vas escribiendo, ¿ya tienes claro los actores posibles para lo que vas escribiendo? Creo que es un error. Eso, digamos, aconsejo, como Bukowski, no lo hagas. Claro, porque tú vas escribiendo y esta película, esta mujer madura, encantadora, Belén Rueda, bla, 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 y después Belén Rueda tiene
qué sé yo, 3 años de series de televisión, y entonces, ¿qué hace el tío? ¿Se suicida? No, yo escribo con caras imaginarias. O sea, no, si no te pegas unos disgustos monumentales, ¿entiendes? Con caras imaginarias. Cuando tú ves que esa producción ha conseguido el dinero para hacer la peli, entonces ahí dices, bueno, vamos a ver, esto cómo es, con quién quisiera trabajar, o sea, yo vi a La Maldición del Guapo, hay 3 actores que yo los vi juntos en el Teatro Español haciendo una obra de Mamet, que son Inés García Millán, Carlos Hipólito y Gonzalo de Castro. Los 3 hacían esa obra, Glenn, Glary y Rose, estaban muy bien, y entonces los 3 están, yo les tomé la matrícula, por supuesto, a Carlos Hipólito ya se la tenía tomada, porque Carlos Hipólito incluso hizo el doblaje de Tim Roth de la versión española del Marido Perfecto. Pero digamos, después tú empiezas a pensar, yo necesito un protagónico que además tenga cierta cosa, cierta vis cómica. Gonzalo de Castro lo ves y ya parece la Pantera Rosa. ¿Entiendes? Es gracioso, de solo caminar es gracioso. Y entonces después ya vas ajustando. Dice, yo quiero grandes actores, hoy, esta vez, encaja Gonzalo de Castro. Quizás en la otra encaja Inés García Millán, ¿no? Y así sucesivamente. Y así te encuentras con menos disgustos. ¿Entiendes? Porque si te estuviste escribiendo, bueno, un guión, la gente depende, yo tengo mucha experiencia, pero no te libras de haber estado 3 meses o 4 meses metido en eso, 4 meses pensando en Belén Rueda para que después Belén Rueda no lo haga. Entonces, no, es mejor terminar, ver si se consigue la financiación y ahí ver si Belén Rueda, si la protagonista tiene 50 y tantos años, si quieres una mujer sensual, y bueno, genial, entonces esa es la mejor manera, a mi juicio, ¿no? Y después yo en El Marido Perfecto me cayó Tim Roth, porque fue una elección de último momento, porque Sam Neill no pudo hacer la película, pero la quería hacer, y porque yo, con un olfato comercial extraordinario, que quedará en los anales del Guinness, rechacé a Hugh Grant. Entonces elegí a Tim Roth, pero ahí tiene. Si hubiera elegido a Hugh Grant, El Marido Perfecto estaría en Mercadona. Ya. Mira, estoy asistiendo sin haberlo previsto a una auténtica masterclass de un maestro de la técnica y el arte del guión, y te lo estoy agradeciendo muchísimo. Creo que los que nos escuchan estarán divirtiéndose también. Pero hay una característica tuya en tu cine que no quiero desaprovechar preguntártelo, y es de que son tan polifacéticos tus personajes y tus situaciones que tus películas o se ven varias veces o no las pillas todas. Te voy a dar un ejemplo. Fue en el segundo visionado de que yo vi Francisco, el padre Jorge, cuando me enteré que había un personaje que era periodista, vaticanista, especializado en este tema tan difícil, ¿no? Que se lo deja todo porque inicia una novela. Y hasta ahí, bueno, pues es un personaje marginal que desaparece de la historia porque toda la historia se centra en el futuro pontífice. Pero en el segundo visionado me entero de que este señor vuelve otra vez y aparece marginalmente con el que ya ha terminado la novela, que él le había hecho abandonar su trabajo del que vive. Es decir, esta gente que abandona su trabajo del que vive no está bien en sus cabales, pienso yo, ¿no? Esto le pasó a García Márquez, por cierto, claro. con su novela de éxito, la de 100 años de soledad. Pero bueno, entonces yo empiezo a perseguir ese personaje y en un instante de la película aparece la novela que él ha hecho. Y esa novela se llamaba algo así como la maldición del guapo. Y es un fotograma fugaz y yo me quedo un poco, ¿qué pasaba? Muy bien. Es un mensaje que les das a tus seguidores habituales para que sepan cuál es tu próxima obra. No, ¿Podemos darnos una pista? Como un detective. Yo tenía una versión
Sí. de La maldición del guapo. La llevé a Antena 3, a un señor encantador, que le gustó muchísimo, y entonces planteó un elenco que a mí me parecía extraordinario, pero imposible, en el que estaba Antonio Banderas, Viggo Mortensen, y entonces el proyecto yo lo abandoné porque me llamaron para guionar Francisco el Padre Jorge y después para dirigirlo. Pero cuando lo dirigí, como tenía esa primera versión, que no tiene mucho que ver con la que tú acabas, con La maldición del guapo que se va a ver en los cines ahora, me pareció gracioso porque el personaje que tú dices lo hace Emilio Gavira, ¿no? Que es un personaje liliputiense encantador y un actor monumental que además canta fenomenal. Y entonces me pareció que era una ironía sobre sí mismo. ¿Entiendes? La maldición del guapo. Ese personaje se escribía, el guapo era él, digamos. Y de ahí viene esa historia. Muy bien detectada por ti como un detective de los... Fernando es que es muy ávido en todo esto. No, vamos a ir cerrando ya, Veda. Queremos agradecerte tu presencia. Sigues siendo, eres, vas a ser siempre bienvenido en los cines Lis y en todos los cines que nos acompañan también en estas presentaciones. Siéntete en tu casa cuando tengamos la oportunidad de que podamos viajar con mayor fluidez y sobre todo no tengamos tantos problemas para comunicarnos. Sí que quiero recordaros, amigos, que al final los cines son un entorno completamente seguro, bastante más seguros que otros sitios, porque estamos trabajando con las máximas medidas de seguridad y están, bueno, pues nos hemos adaptado con los geles hidroalcohólicos, alfombras impregnadas en desinfectante, en fin, el uso de la mascarilla es obligatorio dentro de las salas, salvo que efectivamente estés comiendo palomitas. Y nada, es simplemente invitaros o agradecer a Veda la presencia, a Fernando, agradeceros a todos vuestra presencia. Vamos a acabar pasando el tráiler de La maldición del guapo, que os recuerdo se estrena el próximo viernes 10 de julio y os esperamos veros en las salas. Pues muy bien. Gracias. Muchísimas gracias a Fernando, que es un personaje extraordinario, ilustrado, del siglo de oro. Gracias, por supuesto, Silvino, gracias, Vera. Un gran tipo, y estaré encantado de comer con los dos nada menos que una comida rara en Valencia, que sería una paella. Muy rara. Sí, un honor. Te esperamos, Veda. Sí, me encantaría. Además me gusta la ciudad, me gusta el mar que tiene, caliente, genial. La verdad que me encanta. Si vienes por Valencia te enseñaremos algún lugar absolutamente desconocido para los ilustrados. Y me encanta, con gusto, y me encanta. Muy enriquecedor. En los cines Lis. Sí. Un placer, ¿verdad? Aquí tenés un amigo. Gracias. Muchas gracias. A todos los que estuvieron en el chat. Saludos a todos.